El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley quería justificarse y dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Anda y haz tú lo mismo. Es lo que hay que hacer, mis queridos hermanos. Es lo que hay que hacer. La iglesia se ha gastado mucho. Cuando digo iglesia me refiero a todos nosotros. Todos nosotros nos hemos gastado las energías en querer cumplir el Evangelio desde preceptos que son necesarios, porque nunca hay que abandonarlos, preceptos. Y entonces me acuso de esto, de lo otro, busco la reconciliación sobre esto y lo otro, pero la acción misericordiosa, muy pocos. Y a veces eso pasa como paisaje en la realidad de nuestras vidas. Pasa como paisaje, y es lo que está pasando en el mundo. En el mundo, las masacres, las guerras, en nuestro mundo pequeño, de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestro sector, el que se golpea a otro, el que se humilla a otro, eso a veces pasa, vuelvo a insistir, miramos, nos escandalizamos, podemos decir, ay, qué pena, pero hasta ahí llegó. Y se necesita ser como el samaritano. Siempre tenemos que acercarnos al caído. Siempre tenemos que curar sus heridas. Siempre tenemos que levantarlo y curando sus heridas, disponernos para seguir sirviéndole. Esa es la realidad del que cree y del que está dejando que Jesús en su vida trabaje. No más excusas. Hay demasiadas excusas. No se lo merece, es que él se lo merece, él está así porque él se lo buscó, es que quien lo mandó que se metiera
¿Quién dijo que fuera por ese lugar? ¿Para qué se fue? ¿Por qué se fue de este? Porque, fíjense, siempre hay una razón, según nuestro corazón egoísta, que se olvida quién es mi prójimo y que mi prójimo lo necesita. Es fundamental eso. Es necesario. A veces esgrimimos, o cuando estamos hablando sobre el pecado, y cómo nos confesamos, siguiendo los mandamientos, decimos. Y entonces cogemos uno por uno y somos demasiado escrupulosos. Yo cometí, sí Señor, dejé de santificar tu fiesta, dejé. Pero ¿quién, por ejemplo, a veces, y estos son los pecados que el Papa está diciendo que hay que poner, por ejemplo, en nuestro examen? ¿Quién está pecando contra guardé silencio cuando vi insultar a un hermano? ¿Quién se está confesando de que pasé y vi a un mendigo, lo miré y ni siquiera fui capaz de sonreírle? ¿Quién se confiesa de despreciar a uno de otra cultura? ¿Quién nos confesamos de no importarnos lo que esté pasando al vecino siempre y cuando yo estoy bien? Y así otras realidades que hablan de lo lejos que puedo estar de la misericordia. Jesús es claro, mis queridos hermanos. Este hombre quiso ponerlo como en ridículo, o quiso probarlo a ver hasta dónde era que Jesús de verdad sabía lo que era la misericordia o el mandamiento de Dios. Y Jesús lo remite a donde él debe saber. Y él responde, fíjense que no responde los 10 mandamientos. Responde con aquel mandamiento que Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo, se resume. Y Jesús le dice, muy bien. Pero el otro suspicazmente le dice, ¿y ahora quién es mi prójimo? Y la hermosa parábola nos ilumina grandemente para entender quién es mi prójimo. El cercano, el que está herido, el que me necesita. No hay excusas para ser misericordiosos. No la hay. No la busquemos. No digamos, insisto, en que no se la merece. Porque si partimos de ese principio, ni usted y menos yo nos merecemos de la misericordia de Dios que constantemente estamos experimentando en nuestras vidas. Por eso es fundamental, mis hermanos, que de verdad dejemos que la radicalidad que Pablo le está pidiendo a su comunidad, a los Gálatas, nosotros la vivamos también. Gálatas necios. O me maravillo, dice él en una forma irónica, me maravillo de que ustedes ahora estén hablando de otra cosa que yo no les enseñé. Yo les enseñé de un Jesús que padeció, murió en la cruz por nosotros y resucitó. Y está vivo. Y Él es el que nos mueve a ser igual que Él. Y ustedes ahora se están dejando llenar de otras ideas. Como cuando existiera otro evangelio, dice Pablo, locura, necedad, no existe. Este es el verdadero. Incluso si yo o ángeles vienen a enseñarle otra cosa, sea maldito. Eso significa anatema. Fíjese que Pablo es radical. Y a veces, vuelvo a insistir, nosotros nos hemos quedado con otras figuras de Jesús, con otras afirmaciones que cualquier loco hace por allí, con otras experiencias de algunos grupos, pero el centro es lo que Pablo acaba de decir. Jesús, el Hijo de Dios, padeció, murió, resucitó por nosotros. Y la fuerza del resucitado nos lleva a ser como Él, misericordiosos, darnos al que nos necesita. Amén.